Vamos a ver en este video el rubro bienes de uso. El rubro bienes de uso es un rubro del activo y tiene una particularidad: sus cuentas se amortizan. Primero vamos a definir qué son los bienes de uso. Los bienes de uso son bienes tangibles o corpóreos, concretos, destinados a ser utilizados en la actividad principal del negocio o de la empresa y no a su venta habitual. Tienen una característica, es que sufren un desgaste por el uso que se realiza de esos bienes y también por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, mostradores, estanterías, vehículos que tiene la empresa para usar, el inmueble mismo. Todos esos son ejemplos de bienes de uso. ¿Cuáles son las clases de bienes de uso? Hay diferentes criterios para clasificar, pero el más importante es diferenciar los bienes muebles de los bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, y los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden mover, por ejemplo, un terreno o un edificio. Vamos a ver cómo se registran las compras de los bienes de uso. Cada vez que incorporamos un bien al activo, debemos considerar no solamente el precio de compra, sino también todos aquellos gastos necesarios para que ese bien entre en funcionamiento dentro de la empresa, o sea que esté en óptimas condiciones para poder funcionar. Por lo tanto, el costo del bien de uso va a ser igual a su valor de compra más los gastos necesarios. Por ejemplo, los gastos de flete o de seguros o los gastos de instalación. Vamos a ver la registración contable. Supongamos que la empresa compra una maquinaria por 850.000 pesos en efectivo. Obviamente que asiento vamos a hacer. Maquinarias, activo que aumenta por 850.000 y caja, activo que disminuye por 850.000 pesos. Ahora bien, si la empresa paga, como está en el ejemplo, 158.000 pesos de instalación y puesta en marcha, con un cheque de su cuenta corriente del Banco Galicia, no utilizamos una cuenta de resultado negativo para registrar esos gastos. Como dijimos que el costo de esa maquinaria va a ser no solamente el valor de compra, sino todos los gastos necesarios para ponerlo en marcha, esos gastos de instalación se cargan a la cuenta maquinarias, o sea, aumenta el costo de la cuenta maquinarias. Por eso aumenta maquinarias por 158.000 y disminuye la forma en que lo pagamos. En este caso, Banco Galicia cuenta corriente, porque lo pagamos con un cheque. Para ver cómo queda entonces el valor de la maquinaria, tenemos que recurrir al libro mayor. Recordemos que el libro mayor me muestra el saldo de las cuentas. Entonces fíjense, el 1 de agosto el valor de la factura de compras de 850.000, pero el 5 de agosto, como tuvimos que pagar gastos de instalación y puesta en marcha, le agregamos esos 158.000. Por lo tanto, el costo de la maquinaria va a ser la suma de estos dos importes y nos va a dar el valor de 1.008.000 pesos. Ahora bien, la característica que tienen los bienes de uso, dijimos anteriormente, es que se amortizan. ¿Y qué es la amortización? La amortización es el registro contable del desgaste que va sufriendo ese bien como consecuencia del uso, de su utilización y también por el transcurso del tiempo. El cálculo de la amortización, ya que obviamente como es una registración contable, va a dar lugar a que todos los años se registre ese desgaste que va sufriendo. Pero ¿cómo se realiza ese cálculo? Bueno, la cuota de amortización va a depender de la cantidad de años de vida útil que tiene cada bien. Y esos porcentajes o la cantidad de años de vida útil de cada bien son establecidos por la AFIP. Recordemos que la AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Acá les dejo una tabla con algunos bienes de uso, pero no se agotan en estos ejemplos, ¿sí? Sobre, por ejemplo, las instalaciones, los muebles y útiles, las maquinarias y las herramientas tienen 10 años de vida útil. Por lo tanto, el porcentaje de amortización anual va a ser del 10%. Sobre siempre el valor de costo de cada uno de estos bienes. En el caso de los rodados, se consideran que tiene 5 años de vida útil, por lo tanto,
el porcentaje de amortización es el 20%. Y los equipos de computación, depende el equipo de que se trate, tienen de 3 a 5 años. Por ejemplo, los componentes internos de una computadora, la placa madre o el disco, se consideran que tienen 3 años de vida útil. En cambio, el gabinete, por ejemplo, 5 años. Depende si lo amortizo en 3 o en 5, va a ser o 33% el porcentaje anual, que sería en el caso de que tenga 3 años de vida útil, o el 20% en el caso de que tenga 5 años de vida útil. Y en el caso de los inmuebles se consideran que tienen 50 años de vida útil. O sea que se amortiza el 2% anual. Pero ojo acá en el caso de los inmuebles, porque solamente se amortiza el valor edificado, o sea, el edificio, no el terreno. Los terrenos no se amortizan. Por lo tanto, la amortización anual va a ser igual al valor de compra dividido los años de vida útil. ¿Cómo se registran las amortizaciones? Generalmente el registro de amortizaciones se realiza cuando finaliza el ejercicio económico. Se considera un ajuste, los ajustes que se realizan antes del cierre, antes de realizar el balance de cada año. Entonces, supongamos acá que tenemos 3 bienes de uso. ¿Cómo hacemos para amortizarlo? Consideramos el valor de compra, los años de vida útil y el porcentaje de amortización. O sea, le aplicamos ese porcentaje al valor de compra de cada uno de estos bienes. Fíjense, en el caso de muebles y útiles, el valor de compra es de 320.000 y la amortización, como es del 10%, vamos a amortizar por año 32.000 pesos. Y así sucesivamente con todos esos bienes. Vamos a ver ahora cómo se registra en el libro diario. La registración es siempre igual. Por un lado utilizamos una cuenta de resultado negativo, que va a ser la suma de todas las amortizaciones de todos los bienes de uso que tenemos. Y por otro lado se utiliza cuentas regularizadoras del activo. Esas cuentas regularizadoras del activo van a ir restando de cada una de las cuentas principales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la amortización acumulada de muebles y útiles va a restar a la cuenta muebles y útiles. La amortización acumulada a maquinarias va a restar a la cuenta maquinarias. Y la amortización acumulada a rodados va a restar a la cuenta rodados. Vamos a ver cómo quedaría en el balance. Fíjense, yo acá tengo un modelo de balance, ¿sí?, donde están el activo, el pasivo y el patrimonio neto, pero nos vamos a detener acá, dentro del activo no corriente, en bienes de uso. Fíjense, dentro de bienes de uso colocamos cada bien y le restamos la amortización acumulada. Esto les muestro para que vean cuál es la función de las cuentas regularizadoras. Regularizan el saldo de la cuenta principal. O sea que si el valor de compra de muebles y útiles es de 320.000, pero le resto la amortización, el total de los bienes de los muebles y útiles va a ser 288.000, que surge de restar 320.000 menos 32.000. Y así con cada uno de los bienes. Esto lo debo hacer todos los años hasta que transcurran la cantidad de años de vida útil de cada uno de los bienes. En el caso de muebles y útiles y maquinarias, durante 10 años lo debo hacer, y en el caso de rodados, durante 5 años. Ahora bien, hay diferentes criterios de amortización. Los dos más importantes son año de alta completa o año de baja completo. ¿Qué significa esto? Si tomo el criterio de año de alta completo, en el mismo año que se compra el bien, no importa en qué momento del año lo hago, registro la amortización de manera total, como si fuera un año entero. ¿Sí? Por lo tanto, en el ejercicio contable donde ese bien lo voy a tener que dar de baja, no le realizo la amortización, porque ya lo hice desde el primer momento en que le di de alta a ese bien. Y el otro criterio es al revés, año de baja completo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando compro el bien en el año de alta, supongamos que lo compramos a mitad de año, no registro la amortización, sino que empiezo a registrarla al año siguiente. Por lo tanto, en el ejercicio contable donde le doy de baja a ese bien, sí tengo que realizar la amortización. Ahora bien, hay un tema importante ¿qué pasa cuando nosotros vendemos bienes de uso que están amortizados? ¿Sí? Vamos a tomar el ejemplo de la maquinaria, donde yo les mostré cuando hicimos la compra, ¿se acuerdan? Era este.
el saldo de la cuenta maquinarias es de 1.008.000. Entonces, supongamos que este bien lo adquirimos en agosto del año 2021, ¿sí? Y que utilizamos el criterio de amortización de año de alta completo. Durante 3 años lo amortizamos, fíjense, año 2021, 2022 y 2023. Y lo vamos a vender ahora en el 2024. ¿Cómo hago la amortización? Sí, el valor de compra siempre es el mismo, que es este. La cuota de amortización, como es una maquinaria, es el 10%, o sea, todos los años amortizo el 10%. Y la acumulada es la sumatoria de cada año de amortización. Fíjense cómo le voy sumando a 100.800, le sumo 100.800 más. Me da 202.600 más 100.800 más 302.400. Fíjense que en la última columna me muestra el valor residual. ¿Qué es el valor residual? Es el valor de compra menos la amortización acumulada. Fíjense cómo el valor residual del bien va bajando a medida que lo voy amortizando. Es importante que miremos este valor porque el último valor residual me va a servir para registrar la venta de esta maquinaria. El 22 de abril del 2024 vendemos la maquinaria por 850.000 pesos en efectivo. ¿Cómo calculo el resultado de esa venta? Porque obviamente nosotros por esa venta vamos a obtener o una ganancia o una pérdida, porque la vendemos a distinto valor de lo que la compramos, pero a su vez está amortizada, o sea que eso también afecta. Entonces, se hace este cálculo. El resultado de la venta, al precio de venta le resto el valor residual. ¿Se acuerdan que yo les dije, recordemos el valor residual de ese bien? Entonces, el resultado ya puedo saber que si 850.000 es el precio de venta y el valor residual es 705.600, el resultado de la venta va a ser positivo, porque el precio de venta es mayor al valor residual, de 144.400. Eso me sirve para hacer el asiento de la venta. Fíjense cómo queda. Caja, activo que aumenta, y recibimos 850.000 pesos, como dijimos acá. Le tengo que dar de baja a la amortización acumulada. Recordemos que era la sumatoria de 3 años de amortización, que es 302.400. Le doy de baja al valor de la maquinaria, ¿sí? Al valor de compra. No puedo tocar ese valor. Maquinarias disminuye por el mismo valor que le habíamos dado de alta. Y como el resultado dijimos que era positivo el resultado de la venta, utilizamos la cuenta resultado de venta maquinarias, que es un resultado positivo que aumenta y va en el haber, por el valor que calculamos acá. Fíjense, si ustedes suman el debe y el haber, les va a dar la igualdad, o sea, les va a dar la partida doble. Fíjense que vimos los temas más importantes del rubro bienes de uso. Cómo le damos de alta, cómo lo amortizamos, cómo se registran esas amortizaciones y cómo registramos la venta de los bienes de uso cuando ya los hemos amortizado.